tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos estén escuchando. Como siempre abrimos este programa, mi compañero Damián, acá conmigo. Y hoy en un programa, paciencia, que va a tener más dudas que certezas. ¿Y por qué? ¿De qué vamos a hablar? De la nueva reforma que plantea a nivel provincial el gobierno, reforma de la educación secundaria, que no viene sola, no viene agarrada de los pelos, sino que viene de algo más, ¿no, Dami? Además de todas las reformas que se vienen, claramente a nivel nacional, y de todo lo que se viene, esto salió el jueves pasado, jueves, tírame el número, 20 y pico. 23. Jueves 23. Jueves 23 de la semana pasada, de octubre, estamos en octubre, en donde el sindicato llama a una asamblea con 24 horas de antelación para comunicarnos y leer este proyecto y decirnos, pedirnos amablemente que hiciéramos una devolución, así se la subíamos al gobierno. Pero contanos, ¿cómo estás, amigo querido? Contanos un poco el contexto de este documento que empezamos a analizar en las escuelas. Bien, bueno, hola primero. Hola, amigo. Buenas tardes a ustedes. En este capítulo 25, sí. Tenemos este documento, hay que aclarar, todavía no es un proyecto de ley como tal, ¿sí? Y no le han llamado a esto reforma, pero ya van a entender a medida que vayamos leyendo por qué nosotros le decimos reforma y se está hablando de reforma en general desde el sindicato y desde muchas de las personas que estamos empezando a analizar este contenido. Bien, hay que decir que hace unos meses el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza mandó a conformar el Consejo General de Educación de la provincia, que es un órgano consultivo en el que participan miembros del gobierno, miembros de algunos sindicatos, de universidades públicas y privadas y de partidos políticos que tienen presencia en el Senado provincial, como también Bien. Personas empresarias. Sector empresarial. Sector empresarial y bueno, he invitados docentes de distintos niveles y modalidades de la provincia. 12 personas del nivel empresarial, del ámbito empresarial, ¿no? Y tenemos también 4, para que ustedes sepan nada más, así rapidito, 4 representantes del sector universitario, 2, 4, 6, 8 representantes de los partidos políticos, el director, que es el director de la Dirección General de Escuelas, y hay un coordinador general, que es la persona que estaba en educación secundaria en la gestión anterior, Moreno. Bien, estas son las personas que se encuentran en este consejo. Y este consejo analiza una propuesta y la modifica para Mendoza. ¿Qué propuesta es la que analiza este consejo para después bajarlo a Mendoza? Bueno, esta propuesta ¿de dónde viene? Es una propuesta que viene del, ya no es del Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Educación de la Nación, que es parte del Ministerio de Capital Humano, que tiene el nombre de Transformación de la Escuela Secundaria. Es un documento que está pensado para, digamos, discutir ciertas cuestiones del nivel secundario, enviar una serie de observaciones a las 24 jurisdicciones del país. Se espera que desde las 24 jurisdicciones, incluida Mendoza, se haga una devolución a la Secretaría de Educación Nacional y a partir de ahí sacar un documento conjunto. De lo que he leído hasta ahora de este documento nacional, no he visto hasta ahora que digan qué se espera hacer con ese documento. Uno imagina que, bueno, que si se va a consultar a todas las provincias sobre posibles modificaciones a nivel secundario, lo que van a buscar una vez que esté este documento final sea llevar eso a la práctica, ¿no? Recordemos que este documento a nivel nacional se llama Transformación de la Educación Secundaria. O sea que hay un planteo claro de una modificación en la educación. Ya lo vamos a ver mucho más claro en este documento porque desde el principio se plantea. Bien, y hay que decir también que nosotros nos enteramos de esto el jueves pasado en asambleas departamentales, Muri fue la de Capital, yo estuve en la de Las Heras, en las cuales participamos personas, por un lado, que son parte de las distintas conducciones sindicales de cada departamento, y por otro lado, personas independientes, personas que son parte de agrupaciones docentes de la provincia, por más que no sean parte, digamos, de la conducción, o sea, que han sido asambleas abiertas, ¿no? Para personas del nivel secundario,
Ahí lo que hicimos Para fue, afiliados del sindicato. para afiliados del sindicato, sí. Ahí lo que hicimos fue analizar este informe que se hizo desde el Consejo General de Educación de la provincia. De ¿Sí? Mendoza. O sea, esto es lo que ustedes, todas las personas que nos están viendo, bueno, esto es lo que en Mendoza tenemos que empezar a analizar los y las docentes. También les diría que las familias estaría muy bueno que empiecen a leer esto y que empiecen a interiorizarse porque tiene que ver con la educación de las adolescentes. Sí, y convengamos que en este documento se habla de modificaciones tanto para las condiciones de trabajo de quienes estamos en el nivel secundario, como también para cambios en la currícula y en lo que va a ser la vida de los y las estudiantes. Entonces, es fundamental que esto, si pueden, no solamente lo compartan con otros docentes o personas que trabajan en el nivel secundario, sino también con personas que estén interesadas porque sus hijos van al nivel secundario. Entonces, ¿qué se nos pidió desde las distintas sedes departamentales sindicales? Que discutamos este documento, sobre todo quienes somos delegados escolares en escuelas de la Dirección General de Escuelas, que discutamos esto con afiliados y no afiliados del nivel secundario. ¿Para qué? Para que podamos tener una postura por cada una de las escuelas y desde el sindicato en común, para después esto presentarlo al gobierno provincial. A una aclaración, que digamos, desde el sindicato la postura, por lo menos de la acera, que es donde estuve yo, era la de rechazar esto. ¿Por qué? Porque es tanto lo que se busca modificar y es tan ambiguo, ahora que lo vamos a ir viendo en algunas cuestiones, que no puede quedar al azar todo esto para un posible proyecto de ley. Entonces, es fundamental que lo podamos discutir. Y hay que decir algo, creo que muchos consideramos que es necesaria una reforma del nivel secundario. El tema es, bueno, ¿cuál va a ser esa reforma? ¿Y quiénes van a tomar las decisiones de esa reforma? Porque una cosa es, bueno, hagamos una reforma con un congreso pedagógico abierto a la comunidad educativa, a todos los docentes y trabajadores de la educación del nivel secundario de la provincia, que se discuta durante meses, que se lea, que haya tiempo para leer esto, porque hace falta tiempo para todo esto, y a partir de ahí sí vemos qué es lo mejor para el nivel secundario, de manera democrática. No que esto se discuta en un consejo y que lo que salga de ahí sea lo que termine yendo a un posible proyecto de ley. Bien, importante decirles de que en el sindicato, cuando preguntamos cuánto tiempo teníamos para analizar este archivo, este documento, hacerle devoluciones y después tenía que volver, nos dijeron que bueno, que no había un plazo determinado, que esto ya deberíamos como rápidamente hacer esa devolución. Estamos hablando del mismo día que estábamos leyendo por primera vez el documento. Desde las eras, entonces, la postura, como dijo Dami, era, bueno, rechazar el proyecto porque había que leerse, entenderse bien y tal. Desde donde estuve yo, que fue en Ciudad, decidimos, las personas que estábamos ahí, alrededor de entre 20 y 25, como mucho, 20, 25 personas, decidimos, leímos todo el proyecto, mientras íbamos haciendo comentarios, y decidimos rechazar el mismo, porque no vimos que no podíamos ni siquiera hacer algunas salvedades, porque la realidad es que entre todo había cosas que no se entendían, entonces dijimos, además, este documento debe llegar a todos los docentes para poder ser analizado. 20 personas o 25 personas no podíamos representar a la cantidad de docentes de toda Ciudad. Al igual que en Las Heras, al igual que en San Martín, eran 5 personas en la asamblea analizando este documento. Es por eso que se resolvió también en Ciudad rechazar el proyecto, se resolvió pedir que se realice un congreso educativo en donde podamos, por favor, analizar y también que haya nuevas propuestas, porque, como decía Damián, creemos que la educación debe modificarse, debe cambiar, pero algo no puede cambiar si no tenés en cuenta a las personas que están en ese sistema educativo que quieres cambiar. No solamente docentes, también familias, también adolescencias, que son las personas que transitan el nivel secundario. Y recordemos que sin estudiantes no hay educación, así como sin docentes tampoco hay educación. Entonces, y somos las personas que estamos, somos los actores y las actrices de todo esto. Me parece que es muy importante que tenemos la práctica todos los días, que estamos todos los días en el sistema, mínimo que se nos escuche en cuáles son las críticas constructivas que podemos hacer a un sistema para mejorarlo. Dicho esto, este documento, Transformación de la Escuela Secundaria, el que es a nivel nacional, se basa en 4 ejes de trabajo, de modificación, lo vamos a llamar. Y, por ende, consecuentemente,
el archivo que han bajado a Mendoza, que han adaptado este Consejo General de Educación de Mendoza, que ha adaptado y que ha realizado, se basa también en esos 4 ejes. Hoy, en este programa, vamos a analizar el primer eje. Exactamente. ¿Cuál es? ¿Y por qué oración por oración? Porque lamentablemente cuando hablamos, no lamentablemente, cuando se habla de leyes, siempre es importante revisar cada palabra, palabra por palabra, porque a veces un sustantivo, un verbo te pueden cambiar el significado o la interpretación posible después de un artículo o de un apartado de una ley, de un capítulo de una ley, y por lo tanto, bueno, es fundamental poder hacer este tipo de análisis. Sí, además el documento es muy bonito. Tiene como palabras bonitas, le faltan algunas, como por ejemplo derecho. Derecho básico en cualquier ley que tenga que ver con lo educativo, ¿saben cuántas veces aparece la palabra derecho? ¿O la educación como derecho? ¿Cuántas aparecen? Ah, mirá. Así. 0. Así de veces. Curioso. Así de veces. Sí, señor. Bastante curioso. Esa. Vamos a ir nombrando otras, pero esa como básica, ¿no? Y este eje tiene como objetivo promover la implementación del régimen académico flexible. Y vamos a hablar de la palabra flexible porque, si bien derecho aparece 0 veces, la palabra flexible, flexibilizar, O sea, toda esa familia, ¿cuántas veces toda aparece? la familia, 25 veces en un documento de 22 páginas. Bien. Como para que tengamos una idea más o menos de... Sí, palabras de la familia democracia tampoco aparecen. Tampoco. Democracia, 0 veces. 0 veces. Bien. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es el inicio del documento. Acá se aclara todo lo que estuvimos hablando al principio, de que se convoca el Consejo General de Educación, cómo está conformado ese consejo. ¿Cuándo se reunieron? Que fue hace 2 meses atrás, empezó exactamente. Quiénes son, cuáles son los titulares, los suplentes. Y en el apartado 2 tenemos en principio un breve resumen de cada uno de los ejes. Nos vamos a ir directamente al desarrollo de lo que sería el eje 1. Este eje que estabas hablando empieza con un diagnóstico de la situación de la educación secundaria, ¿sí? O sea, hay un diagnóstico, desde dónde estamos parados en este momento. El documento en la parte anterior, que es todo el pre, nos dice de que se basa en estudios de hace 10 años para llegar a este diagnóstico. Y en el estudio, en el documento nacional. Y en el documento nacional se cita que se han analizado estudios de hace 10 años para saber cómo está la educación secundaria al día de hoy, ¿no? No se citan en este documento, en ningún momento, las fuentes de ningún estudio de... Pequeño detalle. Pequeño detalle, de dónde se saca el diagnóstico de cómo está la educación secundaria al día de hoy. Porque yo te puedo decir que la educación está divina, fantástica, vos puedes decir que no, que es un desastre, y bueno, pero esa es nuestra opinión personal. ¿En qué nos basamos para poder planificar, realizar un cambio, etcétera, etcétera, un proyecto de ley? Bueno, no está acá, no existe ningún link, como para que sepamos que no lo podemos leer, por lo menos por ahora nadie nos acercó ese material y fue solicitado. Queremos suponer que cuando Sí. han hecho esto, han armado, deben tener una fuente bibliográfica, pero bueno, en este informe puntualmente no aparece. Si nos la pueden acercar, buenísimo, así podemos ver también esos estudios a partir de los cuales han hecho esto. Esto es como la facu, ¿vieron? Cuando nos sentamos a estudiar, que te dicen, bueno, vos estás estudiando este texto de tal libro que se basa en tales estudios, que, bueno, lo mismo que en la facultad, nosotros queremos creer que exactamente lo mismo se realiza con esto. Bueno, lo único que se han olvidado o no se han percatado de presentar esa bibliografía. Que, por ejemplo, cuando se implementó o se promulgó en realidad la ley de incentivos docentes, de la que sale el ítem arraigo en la provincia, en esa ley, por ejemplo, se cita un estudio de la UNESCO, en el que se plantea por qué consideran que están habiendo menos docentes a nivel secundario. Que si bien toman cuestiones muy convenientes específicamente para la ley, y no todo lo que ese informe dice, pero por lo menos ese informe aparece. Bueno, en este caso, hasta ahora no tenemos el de dónde se basa para esto. Aunque de todas formas hay que decir que algunas cuestiones de los diagnósticos que van a hacer o de las cuestiones que se van a plantear como ideas, sí, creo que en general coincidir. En algunas vamos a coincidir. Pero por supuesto, no va en que coincidamos o no, va en que cuando uno presenta, es más,
De nuevo, cuando uno está estudiando, le sucede, un profesor te rebota un trabajo porque no presentás las fuentes ni los estudios donde te basás para realizarlo. Bueno, lo mismo acá. Podemos coincidir o no con lo que diga, pero no sabemos de dónde salió este diagnóstico. Bien. Bueno, el primer Punto de diagnóstico. el primer punto de diagnóstico, no, pero me refiero al primer eje, Ujú. ¿sí? Tiene 3 páginas, así que hoy nos vamos a basar en esas 3 páginas, la vamos a ir leyendo. Arranca diciendo que, bueno, el objetivo principal es promover la implementación de un régimen académico flexible. ¿Sí? De vuelta a esta palabra que va a aparecer a lo largo de todo este documento, aunque ahora solo nos enfoquemos en este primer eje. Vamos oración por oración. Leo Del diagnóstico. del diagnóstico. Sí, dale, Del dale, diagnóstico. Se planteó la necesidad de reflexionar si la oferta educativa actual incluye a todos los jóvenes en edad escolar y si se está considerando la efectividad de los aprendizajes. Ujú. También se sugirió, Dale. también se sugirió repensar la articulación entre los entornos académicos superiores y el ámbito laboral. Creo que en Ok. esta última parte estamos de acuerdo que hace falta, Hermoso, me parece. por eso, pensar cómo articulamos el nivel secundario con los estudios superiores y el ámbito laboral. Ahora, lo que nos hace ruido es esta primera parte, ¿no? Esto de reflexionar si la oferta educativa incluye a todos los jóvenes de edad escolar. Ajá. La oferta educativa, si la oferta educativa incluye a todos los jóvenes en edad escolar, pues hay una ley, la Ley de Educación Nacional, que plantea que la educación secundaria es obligatoria. Entonces, si vos me preguntás a mí si reflexionamos si la oferta educativa actual los incluye, sí, totalmente. La ley los incluye, es un derecho que tienen. Legalmente están incluidos. Están incluidos. Ahora, si vos lo que me querés preguntar es si todas las personas en edad escolar hasta 18 años están en el sistema educativo, es otra cosa. Y me parece que es un análisis que seguramente en algún lado debe estar hecho, que deberíamos poder buscarlo todos los docentes y tenerlo ahí a mano. Pero así como está planteado, es completamente absurdo. Porque tenemos una ley y sí, es un derecho, están incluidos por derecho y porque es una obligación la escuela secundaria. No es algo en lo que haga falta reflexionar, por Para lo menos nada. no en términos legales. Sí se puede reflexionar, como decís vos, respecto a si efectivamente se está cumpliendo, Sí, se está cumpliendo. pero que se incluye, ya están incluidos. Sí, O sea, no hay mucho más que hablar ahí. Y el tema también de, se está considerando la efectividad de los aprendizajes. Bueno, ahí también nos podemos preguntar, y en base también al tema este de la flexibilidad, de si la escuela es o no es flexible, la escuela secundaria, porque es el mismo gobierno provincial el que permanentemente tiene estas políticas educativas de dar instancias infinitas de aprobación y que son instancias en las que cada vez, en las que vos arrancás de una materia que le enseñás durante un lapso de tiempo, en un año, y de una manera y con un cierto tipo de desarrollo de contenidos, y que en cada instancia de recuperación eso se va cortando. Se acorta, se acorta, se acorta, terminás evaluando aprendizajes prioritarios o lo importante de un aprendizaje prioritario, y son prioritarios, pero a veces pueden que estén todos, a veces, bueno, si no están todos aprobados, no Si pasa aprobaste, nada. Entonces, son ellos quienes deciden que el sistema educativo provincial se maneje de esa manera, ¿no? que tenga esta flexibilidad. O sea, flexibilidad tiene. Sí, es más, si vamos en un tiempo de los últimos 20 años, si hay docentes acá que nos estén viendo, que hayan sido docentes en los últimos 20 años, yo les pregunto, ustedes daban los mismos contenidos, la misma cantidad de contenidos, hace 20 años que ahora? No, los contenidos han sido reducidos, pero visiblemente. Estamos hablando de mucho menos contenido en la educación secundaria. O sea que ya ha habido una flexibilización en la educación, totalmente. Había contenidos que que se fueron recortando. Sí. Y además que las instancias evaluativas eran diferentes. También recordemos que hace 20 años atrás rendíamos por unidades. Te llevabas una unidad, tenías un recuperatorio, ¿te acordás? Rendías el examen de la unidad, te iba mal. Un recuperatorio, te iba mal. Quedaba desaprobado hasta diciembre. En diciembre te presentabas a rendir esa unidad. Si la desaprobabas, en marzo rendías la materia completa. Sí, eso ¿Y no ahora? existe. ¿Cómo es ahora? O sea, hoy por hoy vos podés, en el primer cuatrimestre tuviste aprendizajes prioritarios desaprobados o tenés docentes de apoyo totalmente precarizados, ¿no? Detalle aparte,
eh, encargándose de esos estudiantes para que vayan recuperando lo que deben de esa primera parte, o tenés al mismo docente teniendo que hacer en su propia hora de trabajo recuperación de saberes de esos estudiantes que están debiendo cosas del primer cuatrimestre. Y esa recuperación de saberes estamos hablando en 3 clases, 4 clases. No estamos hablando que tienen todo un cuatrimestre, como le dimos de clase y que desaprobaron. No, en 3 o 4 clases de recuperación de saberes tienen que poder. Y que en el caso de los docentes, donde no hay, de las materias donde no hay horas de apoyo, el mismo docente se tiene que hacer cargo de ir recuperando a sus estudiantes, pero al mismo tiempo avanzar con los contenidos de su programa con el resto de los estudiantes. Todo al mismo tiempo, por el mismo sueldo. ¿Qué más flexibilización que esa necesitan? Para probar, ¿no? Porque estamos hablando justamente de la efectividad de los aprendizajes. Bueno, ¿qué tan efectivo es tener este tipo de estas instancias? Sí, Seguimos, lo dejo como una pregunta o abierta. podemos preguntar también qué entienden por efectividad en los aprendizajes. Porque También. efectividad que aprueben, porque si la efectividad es que uno le ponga un 7, es una cosa, o que después que efectivamente esa persona pueda mostrar que tiene una gran cantidad de esos contenidos interiorizados, o sea, aprendidos. Bueno, pero sigamos, ¿saben por qué? Porque esto sigue. Todo esto que estamos diciendo, como que lo podemos retomar después. Y además en los próximos ejes se van a ir relacionando estas cosas que estamos diciendo. Totalmente, por eso es tan importante que uno analice eje por eje y puntual, ser muy puntilloso, porque después retoma. Además que es un documento que de lectura debe tener unas 22 hojas. 22 páginas, incluyendo la parte que ya hablamos. Es más, ahora estamos empezando por la hoja 8. Claro. O sea que en realidad 14. Sí. 14 hojas de los 4 ejes. Bien. Segundo párrafo dice, se identificó la poca flexibilidad de la escuela secundaria, la complejidad de su organización y currículo y la necesidad de repensar las trayectorias académicas, y se criticó que el sistema es obsoleto y no ha evolucionado al ritmo de la sociedad. Acá, dos preguntas que aparecen rápidas son, primero, ¿a qué nos referimos con complejidad en la organización y el currículo? No entendemos si es la organización de la institución educativa de por sí, o de la enseñanza, o habla de la organización adentro de un curso donde hay más de 30 estudiantes y un solo docente matándose las cuerdas vocales, que ahí diríamos, bueno, como no lo sabemos, no podemos opinar porque no es muy claro. Ahora, lo que sí es interesante es esto de, se critica que el sistema es obsoleto y no ha evolucionado al ritmo de la sociedad. Por supuesto que no, la secundaria no, nunca la escuela va al mismo ritmo que los cambios que ocurren en la sociedad. Ahora, dale. El punto, una pregunta que podemos dejar abierta es, ¿sí o sí es necesario que la escuela secundaria se adapte a los cambios de la sociedad? O sea, ¿en qué sentido? ¿Todos los cambios de la sociedad son buenos como para que la escuela secundaria tenga que ir detrás de ellos? O, algo muy importante a tener en cuenta es la escuela y el sistema que nosotros pensamos lo que va a hacer que nosotros llevemos a una sociedad hacia ese rumbo, por más que vaya evolucionando. Y yo esto lo planteo ¿por qué? Porque si vos tenés una escuela en donde lo que haces, lo que es primordial, es que las personas tengan un sentido crítico, vos tenés que tener información para poder tomar decisiones. Esa información tiene que haber una capacidad de interiorizarla, de entenderla, de ser crítica con esa información, y así podemos tomar decisiones que decimos que son libres, ¿no? Por eso tenemos un montón de espacios curriculares, tenemos un montón de contenidos que sirven para la vida, no es porque sí, matemáticas, todas, absolutamente todas, sirven para la vida. Entonces, nosotros nos planteamos que una escuela debe crear, por ejemplo, estudiantes, personas críticas, con conciencia social, con contenidos básicos de lo que es nuestra historia argentina. Bueno, eso es lo que planteamos como educación. Ahora, si cambia el ritmo de la sociedad, ¿qué cambios hay en la sociedad ahora y cómo sería entonces una educación basada en esa evolución? Bueno, una básica que está planteada en algunos de estos ejes de este informe es, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Bien, bueno, no nos podemos negar que la inteligencia artificial está. ¿Qué hacemos? Claro, ahora, el tema es, por ejemplo, ya están habiendo estudios que hablan de la diferencia que hay en la complejidad de razonamiento, de pensamiento de una persona que utiliza la inteligencia artificial y una persona que se educa a la manera tradicional. Y la persona que se educa a la manera tradicional suele tener mejores capacidades de razonamiento, justamente porque no recibe todo servido, como cuando uno utiliza la inteligencia artificial.
Entonces, tiene que ir sí o sí la educación secundaria ante cada cambio tecnológico que implica cambios sociales, o pensémoslo ya a cuestiones más ideológicas. En Alemania están teniendo, por ejemplo, mucha importancia últimamente los partidos nazis. Ujú. Y En por el ende, los discursos nazis se y discursos escuchan. de odio. Entonces, que la escuela secundaria, si de repente todo ese país, o una gran parte de ese país, dice, bueno, retomamos estos discursos, la escuela tiene que ir por ahí. Eh, por supuesto que a veces hay cambios que son positivos para la sociedad y que está bueno que la secundaria los Los tome, tome. ¿no? Pero el simple hecho de que haya un cambio en la sociedad me implica que sí o sí la secundaria tiene que ir, o que es deseable que vaya detrás de esos cambios, Ujú. o que se amolde a esos cambios sí o sí. Incluso pensémoslo con el uso de los celulares. ¿Cuántos países hoy por hoy están prohibiendo el uso de los celulares en las aulas Bueno, porque se dan nosotros, sin ir más lejos, chicos, han bajado una normativa de la Dirección General de Escuelas que los celulares no se deben sacar, no se deben prohibir, pero se deben limitar en el horario de clase. ¿Cómo? Bueno, cada escuela ha buscado su manera. En uno de los colegios en donde yo estoy hay una cajita que cuando entra el docente al curso dice celulares, por favor, y todo el alumnado entrega el celular, lo deja en la cajita cerradita al lado del profesor y se tiene clases. Hace 3 semanas tuvimos una jornada abierta en el colegio con estudiantes, con docentes para hablar de este tema y una de las docentes dijo, es la primera vez que le veo la cara a alguno de mis estudiantes. Primera vez en el año que ese estudiante me mira. Gracias a que los celulares están adentro de esa cajita, gracias a la normativa que ha bajado la Dirección General de Escuelas. ¿Qué es esto? A ver, de nuevo, nosotros no decimos que no tiene que cambiar la educación secundaria. Claro que sí. Pero nos preocupa que a veces este tipo de redacciones dejan mucho abierto, muchísimo abierto, que después, cuando se escribe un proyecto de ley, si nosotros aprobamos algo así, el proyecto de ley no se nos va a bajar a nosotros para decir, ay, miren, qué bonito esto que puse. No, no, no. Y después cuando digamos, che, muchachos, esto que dice acá no está bueno, van a decir, bueno, pero lo hemos basado en esto que ustedes aprobaron. Que el sistema es obsoleto. Yo diría, ¿de dónde se saca que la educación secundaria es obsoleta? Sí, bueno, ¿en base a qué? ¿En base a qué? ¿En qué aspecto de obsoleta? Estadísticas de cuando la secundaria no era obligatoria y ahora que es obligatoria, los números de personas que acceden al nivel universitario sería un buen fundamento. Pero no está, no hay nada, no hay nada. Y es más, yo creo que si lo analizamos, no sé si tan obsoleto resulta este sistema educativo, secundario, obligatorio, sistema secundario obligatorio. Y Sí, ni bueno, hablar que hablamos que una de... cosa es que se le puede hacer mejoras, que sin duda hay muchas mejoras que se le pueden hacer, Total, total. y otra cosa es hablar de obsoleto. Creo que son dos conceptos distintos. Bien, vamos a los últimos dos párrafos en Análisis. esta parte dentro del primer eje. Se coincidió en que el sistema educativo presenta deficiencias que impactan negativamente en la preparación de los estudiantes para el mundo laboral y académico. Se enfatizó en la importancia de enseñar a pensar y construir pensamiento en lugar de solo transmitir contenidos de forma enciclopédica. Se resaltó la falta de habilidades blandas, como la comunicación y la redacción, y la necesidad de revisar el sistema de pasantías, ya que a menudo no están relacionadas con los intereses de los estudiantes. Acá a mí lo primero que me parece para resaltar esto de construir pensamiento en lugar de solo transmitir contenido de forma enciclopédica. Yo creo que sí es cierto que solo trabajar la memorización de contenidos no sirve para nada, ¿no? Pero hay cosas que solo las aprendes a través de la memorización, lamentablemente. Nos encantaría que no. Pero, por Sí, ejemplo, las tablas. Y me van a salir con, no, hay un montón de videitos que te enseñan la... Sí, es verdad, pero vos en el día a día, en lo rápido, necesitas saber las tablas. Es básico, por eso lo aprendemos en la primaria. bueno, hoy por hoy, por Las ejemplo, letras, chicos, aprender a escribir es de memoria. Es de memoria. y de memoria y de repetir y practicar Repetición. más de una vez, que también yo creo que en los últimos años se ha hecho mucho hincapié en esto de las capacidades, que por supuesto que son importantes, ¿sí? Pero las capacidades creo que nunca pueden ir separadas, no separadas, pero nunca pueden ir en detrimento de los contenidos. Claro, si podemos aprender las dos cosas, capacidades y contenidos. El contenido es importante. No te digo,
que te aprendas todo, absolutamente todo de memoria. Cuando yo iba al secundario iba a una escuela técnica química industrial. Tabla periódica de memoria. Números atómicos de memoria. Absolutamente todo de memoria. Cuando fui docente, cuando estudié la carrera y me recibo de profesora, claramente cuando me presento al curso, ya no les exigía a mis estudiantes saber de memoria. ¿Por qué? Porque teníamos un celular en clase, porque tenemos las tablas periódicas, porque ahora lo que queríamos es enseñarle a pensar otro tipo de cosas y tener la herramienta. La tabla periódica es una herramienta, aprender a utilizarla como tal. Bien, excelente. Pero, por ejemplo, el símbolo de cada uno de los elementos, o por lo menos de los que más utilizábamos, se lo iban a tener que saber. Porque en una reacción química, sin la tabla periódica, que no la necesitábamos para nada, y vas a tener que saber cómo escribir la reacción química, y eso va con los símbolos. Y los símbolos, si no lo sabes, no puedes escribir la reacción química. Es lo mismo que escribir. Entonces, hay cosas que es cierto que no hacen falta, pero no podemos decir, entonces, que no necesitamos contenido, aprender contenido, sino que necesitamos solamente capacidades. Sí, pensémoslo también, por ejemplo, del lado político, ¿no? Hoy por hoy que estamos, retomando lo que dijimos hace un rato, en una época donde a nivel mundial surgen toda una serie de discursos de odio, Que vuelven a tomar fuerza. que vuelven a tomar fuerza. Bueno, en algún momento de la historia, esos discursos de odio empezaron de la misma manera que están empezando ahora y terminaron en holocaustos y en genocidios. Y eso no es una capacidad, es un contenido. Eso se aprende. Eso se aprende. Porque no lo vivimos, además, en este momento, las personas así, no lo hemos vivido. Lo aprendimos en historia, lo aprendimos en ciertos espacios curriculares, ¿no? Que de vuelta, a ver, podemos revisar el cómo se enseña la historia, perfecto. Ahora, ciertos contenidos de la historia, si no los enseñas, y además, en este informe sobre esta posible reforma del nivel secundario, se habla mucho del pensamiento, bueno, no tanto, el pensamiento crítico. ¿Por qué cortamos el video? Bueno, justamente porque estoy con una tos impresionante. Sí, ahora estoy comiendo caramelo y me van a comer comiendo ese caramelo durante lo que queda de programa. Porque lunes y martes no fui a trabajar porque estaba con un estado gripal. Y si faltaba un día más, me iban a descontar más plata de la que ya me van a descontar por haber faltado lunes y martes, porque no están todos mis derechos laborales completos. ¿Sí? Esta es la vida docente y lo quería decir, simplemente. Vuelvo. Se viene a quejar. Se Vengo viene a quejar, solo a quejar. Ay, vamos. Pensamiento. Iba a decir los pensamientos críticos, sí. En este informe, en algunas partes se habla de la necesidad de promover el pensamiento crítico y no solamente justamente esto de la transmisión de contenidos de manera enciclopédica. En este documento, sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Para promover el pensamiento crítico, uno la crítica hacia la realidad, hacia las cosas, la hace en base a contenidos, en base a cosas que conoce. Entonces, no sé, yo puedo trabajar toda la vida en una empresa, o supongamos, no sé, alguien de una empresa podría venir y enseñarme a leer, con materiales de esa empresa, por ejemplo. Y yo puedo aprender a leer. Ahora, lo que yo voy a conocer es solamente lo que esa empresa me diga, o lo que me diga mi familia, o que me diga mi iglesia, o lo que me diga mi club, o lo que me diga mi partido político en particular, y me voy a quedar solo con eso, ¿sí? Entonces, para que haya un pensamiento crítico, yo tengo que poder conocer muchas ideas, muchas formas de pensar, y a partir de ahí yo puedo seleccionar y decir qué me gusta y qué no, o si hay una que me guste y otra que no. Pero si yo no conozco distintas ideas y distintos contenidos, no puedo hacer esa selección crítica de las cosas. Entonces, por eso los contenidos son fundamentales y por eso es fundamental que algunos contenidos tengamos que enseñarlos más de una vez para que queden aprendidos. Porque si no los tenemos, no podemos hacer ese trabajo necesario para el pensamiento crítico. Ahora, el archivo resalta la falta de habilidades blandas como la comunicación y la redacción. Coincidimos en que es hiper necesario. Completamente, completamente, la comunicación y la redacción. Pero dice de que falta, todavía no nos dice, bueno, ¿cómo vamos a mejorar esto, no? Y además revisar el sistema de pasantías. Chiquis, las secundarias no todas tienen pasantías. Yo no sé en qué se han basado, pero no todas las escuelas tienen pasantías. En las escuelas técnicas, quizás, alguna que otra escuela, pero... alguna que otra escuela orientada, pero no tenemos un sistema de pasantías en todas las escuelas de nivel, ni de gestión privada, bueno, en realidad no lo sé, así que no lo voy a decir, pero en gestión pública por lo menos. Eso también.
en el documento no sale educación pública. Como tal, como decir, bueno, el sistema, no, habla de público como las veces que lo nombra la ley quizás, pero no lo nombra como un contenido importante, así como la idea de democracia o la idea de derecho. Exactamente. Em, Esto me parece interesante también. El último párrafo en la parte del diagnóstico. Todavía no pasamos a las propuestas. Se planteó una disociación entre la forma de enseñanza-aprendizaje en la escuela y las nuevas tecnologías, y se señaló que la escuela secundaria es enciclopedista y memorística, sin promover el pensamiento crítico. Se observó una gran brecha entre la vida real y la escolar. Dale. Acá lo primero que se me viene a la mente es el tema de nuevas tecnologías. Sí, por supuesto que va a haber una disociación. Primero, cuando no tenés los medios, Chicos, no todas las escuelas tienen internet, no todas las escuelas tienen computadoras. Ahora estamos teniendo un plan provincial de entrega de computadoras que suelen ser más o menos 30, 35 para toda una escuela. ¿Llegaron a tu escuela? En una de las que estoy sí, en la otra no. Ah, en la mía no. Ahora, el tema es que, aunque lleguen, son 30, 35 computadoras para toda una escuela donde hay 600 estudiantes. O sea que si lo quiere usar un primero y lo quiere usar un tercero, fuiste. O a menos que decidamos que todos trabajen en grupo, pero sabemos las complejidades que eso llevan en cursos tan numerosos. Por supuesto, prefiero que estén las computadoras a que no estén, pero quiero decir, sí, para hacer este diagnóstico hay que pensar en la realidad material desde la que se hace. No, y otra cosa, el plan Conectar Igualdad. Es un plan que pretendía esto, incluir las nuevas tecnologías a la escuela, etcétera, etcétera. Tuvo sus falencias, por supuesto. La red de internet no existía, era Ahora, muy eran difícil. compus para cada estudiante. Una compu para cada estudiante se la llevaba a su casa, ¿no? Pero digo, si estamos hablando de incluir nuevas tecnologías, pero me estás desfinanciando y sacás por completo el programa Conectar Igualdad, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo? ¿Cómo los docentes vamos a incluir nuevas tecnologías si no tenemos ni una computadora algunos docentes? Algunos docentes no tienen compu en su casa. De casualidad, los que llegaron a que le dieran una Conectar Igualdad pudieron tener esa compu en su casa y empezar a trabajar. Y pensemos que hay muchos docentes que a veces tienen computadora y no la llevan a la escuela por la peligrosidad de la zona donde tienen que ir, por lo largo que es el viaje, muchos van en colectivo a las escuelas. Entonces, sí, sería ideal, claro, por supuesto. Démosle para adelante, ahora con recursos materiales. Si no, estamos complicados. Bueno, pasemos a las propuestas que se hacen a partir de este diagnóstico. Bien, me gusta. Vamos a las propuestas. Bien. Se planteó la necesidad de una ampliación integral del sistema con transformaciones profundas en lo pedagógico y lo organizacional. Se propuso revisar los aprendizajes prioritarios con un enfoque aplicado y vinculado al mundo real. Hasta acá, deseos hermosos. Todavía no se entiende bien cómo. Las palabras son muy bonitas. Se sugirió agrupar a los estudiantes por intereses, trabajar por proyectos y fortalecer el enfoque interdisciplinario. Bueno, no sabemos cómo sería agrupar a los estudiantes por intereses. O sea, ya nos tenemos más, primero, segundo, tercero. ¿Cómo sería esto de los estudiantes por intereses? ¿O serán por intereses en cada curso? O sea, los temas que les interesa, ahí los ponemos en grupo y que todo el año trabajen a través de proyectos y fortalecemos un enfoque interdisciplinario. 4 materias, 5 espacios curriculares, no sabemos, que trabajen esos intereses de los y las estudiantes. Ahí hay una cuestión, porque a mí no me interesaba nada, absolutamente nada, lengua en la secundaria. Me interesaba un montón las ciencias naturales, un montonazo, matemática, un montonazo, un montón, historia, geografía, pero no lengua. Pero gracias a eso aprendí a leer, a estudiar, a hacer resumen, me ayudó a tomar decisiones de lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y ahí me hace ruido porque no sabemos. Además que, algo que hemos estado discutiendo entre nosotros, intereses de los estudiantes. Bueno, los intereses surgen en contextos y surgen en base a lo que uno conoce, claro, muy relacionado al tema del pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo vivo en un barrio donde todos los jóvenes y todas las jóvenes tienen hijos de muy jovencitos, 18 y 19 años, a pesar de estar en una realidad económica complicada. Pero es lo que yo conozco. Bueno, puede que mis intereses sean
seguir ese patrón Tener una del familia siendo barrio joven, claro, sí. y tener hijos a pesar de no tener, por ejemplo, los medios para criarlo de la mejor manera o darle los recursos necesarios para que tenga una buena vida, Para criar. para criarlo, ¿no? Si eso es lo único que yo conozco, puede que mis intereses vayan en esas direcciones. Y de hecho, la escuela no está pensada para solamente trabajar en base a lo que Sus uno intereses. quiere, sino para mostrar toda una serie de contenidos que Exacto. uno normalmente no trae de su casa. Claro, abrir el abanico y enseñarle Porque que existen otras si realidades. nos vamos a guiar por esto, ¿en cuántas familias no se habla de métodos anticonceptivos? ¿En cuántas? O consentimiento. O consentimiento. Y viene a la escuela y habla de esos temas. Bueno, a partir de que viene a la escuela y habla de esos temas y los chicos escuchan esos temas que no los ven en sus casas. O en cuántas familias no se habla de derechos, ¿no? Ah, bueno. De Derechos laborales, por de- ejemplo. por ejemplo, derechos laborales. O de derechos de niños, niñas y adolescentes. De lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en cuántas familias no se sabe, y por eso, y no se habla, porque no se sabe, o que una persona puede ir al médico a partir de los 13 años sin la compañía de un adulto o adulta. Pueden ir solos y solas y el sistema de salud no les puede negar el derecho a la atención. Eso que me parece fundamental y creo que nadie, absolutamente nadie, está en contra de que una persona pueda ir al sistema de salud aunque no esté con un adulto y que sea atendido y que sea respetado y que se le dé toda la información. Creo que nadie está en contra de eso. Bueno, si no lo hablamos en la escuela, ¿cómo se van a enterar las personas que tienen los derechos, Y estos que derechos? además es probable, y pasa, que cuando uno les cuenta a los chicos estas cosas, se empiezan a interesar. Total. Empiezan a tener nuevos intereses a partir de tener nuevos contenidos. Entonces, si vamos a entender a los intereses dentro de un contexto donde los chicos permanentemente están aprendiendo cosas nuevas, que puede que haga que esos intereses cambien, perfecto. Ahora, si van a ser intereses en el contexto que ya viene y solamente quedarnos con eso, Perdón, pero la elección de las carreras superiores suelen darse claramente en el secundario después de haber visto un abanico de cosas que vos en tu casa no veías, ¿no? Es increíble, pero es muy necesario. Es increíble que tengamos que charlarlo. sí, Pero bueno, sí, totalmente. sigamos. Bien. Se propuso implementar un sistema cuatrimestral y anual con un examen final integrador, haciendo énfasis en la oralidad. Bueno, lo de la oralidad creo que estamos bien. Me encanta, sí, tienen que aprender. Sistema cuatrimestral ya lo tenemos. Examen final Examen integrador, final. bueno, se podría agregar. En realidad se pide integradores. Sí, se piden pero no con integradores. exámenes. No siempre el examen es obligatorio en todas las escuelas. Eso sería... En este momento, sí o sí tenemos que tener instancias integradoras. Esas instancias pueden ser trabajo práctico integrador, un coloquio integrador, un examen escrito integrador, un examen oral integrador, con varias instancias integradoras, porque además eso tenemos varias instancias, no solamente una. Eso está, lo integrador está. La oralidad, me encanta, énfasis en la oralidad, dale. Se sugiere concentrar las horas de los docentes. Y acá, oh caramba, se nos ha escuchado. Hay que poner ese sonido. Se sugirió concentrar las horas de los docentes para fomentar el sentido de pertenencia. Bárbaro. O sea, docente taxi, fuera. Afuera. También se mencionó que las áreas de conocimiento deberían organizarse en torno a las capacidades vinculadas con la continuidad de los estudiantes de los estudios, la inserción laboral y la formación ciudadana. Se abogó por revisar los diseños curriculares y animarse a realizar cambios estructurales. Nos vamos a detener en esta parte. Es mucho en un solo párrafo. La parte de concentrar las horas de los docentes para fomentar sentido de pertenencia. Hermoso, hermoso. Tenemos docentes que tienen 7, 8 escuelas, una locura. Viajar, imagínense todo el tiempo que se pierde. Nosotros siempre decimos, vos creás pertenencia, creás lazos, estando más tiempo en una institución. Nos preguntamos cómo. ¿Cómo vamos a concentrar las horas de los docentes? ¿Qué hacemos con esas personas que tienen 8 escuelas? Sacamos todas esas horas y las llevamos a una sola escuela. Pero ¿y si no existe la cantidad de horas de ese espacio curricular? ¿Qué pasa con ese docente? Pierde horas entonces. Si tiene 36 horas en 8 colegios, pero las tiene que concentrar en uno solo, y en ese solo colegio solo hay 10 horas, 8 horas de ese espacio curricular, ¿qué hacemos? ¿Pierde 26 horas ese docente?
O vas a concentrar ahí, y vas a concentrar en otro, y vas a concentrar en otro. ¿Y qué pasa Vas con a el hacer menos taxi, digamos. menos taxi? ¿Y qué pasa con ese docente que desplazás de esa escuela? Porque en esa escuela que tenías 8 horas, ponele que tenías 3 docentes ocupando esas horas. ¿Qué pasa con esos docentes que desplazaste? ¿A dónde van? ¿Y quiénes van a tener prioridad? Están los titulares, ¿Qué va a pasar? de más Seguramente la prioridad lo derechos. van a tener los titulares. ¿Y qué ¿Qué van a va a hacer con pasar los con los suplentes? suplentes? O nuestras propias horas suplentes, los propios que están de titulares a suplentes. Acá hay un Sí, signo de interrogación gigante y que, nada de eso está aclarado en ninguna parte. y que afecta, y que por eso nosotros queremos que esto se baje, o sea, no se baje, sino que lo charlemos entre todos y todas, porque esto afecta claramente al trabajo docente, a nuestra herramienta de trabajo. Todos queremos, yo creo que todos queremos dejar de ser docente taxi, tener concentrado en una sola escuela. Bueno, deberíamos ver el plan, la planificación de cómo se realiza eso. Vamos a estar un año sin clases para poder organizar las escuelas y que todos los docentes y todas las... No creo que suceda, no pasó en pandemia, va a suceder ahora. Sí, Raro, hay que decir, raro. en el objetivo general estamos totalmente a favor. El tema es, esto si no se planifica bien puede salir muy mal, muy mal. Podemos perder muchos derechos, sobre todo las personas que son suplentes, chicos, ser solidarios con nuestros propios compañeros y compañeras. Pueden perder muchísimo, porque las personas que son titulares, todos sabemos que por una titularidad las personas tienen muchísimos más derechos que las personas suplentes. Todos hemos sido suplentes. ¿Qué va a pasar con esa persona? La cantidad de docentes que son suplentes. Vamos a ir un poco más rápido Dale, para que no sea tan largo. Bueno, sí, hay cosas que seguro se nos pasan a ustedes, todo lo que les llama la atención lo dejan escrito acá abajo, lo vamos charlando, llévenlo a sus escuelas, lleven las preguntas, esto tenemos que, todo lo que analizamos, propuestas que tengan, muchachos, por supuesto, esto que nosotros venimos diciendo de propuestas, dejarlo anotadito con sus compañeros, compañeras de escuela, y esto hay que subirlo al sindicato. Tenemos que charlar de esto. Dale, vamos al 100. Bien, las propuestas se centraron en la orientación vocacional y la formación para el mundo laboral. Se propuso implementar un programa de orientación vocacional en el 4º año que vaya más allá de la elección de una carrera universitaria, abarcando la preparación para el trabajo, la formación ciudadana y el fomento del espíritu emprendedor. También se destacó la necesidad de capacitar a técnicos especializados para satisfacer las demandas de las pymes. Esta cuestión del espíritu emprendedor, de fomentar el espíritu emprendedor y de capacitar técnicos especializados para satisfacer las demandas de las pymes. Chicos. A ver, primero, lo de espíritu emprendedor, hay una parte que está buena. O sea, yo creo que sí es importante trabajar con los chicos en enseñarles un poco a soñar y a que ellos pueden lograr cosas. Ahora, Tú puedes. tú puedes. Ahora, la realidad es que tampoco todo el mundo puede ser emprendedor. Y creo que esa es una discusión que hay que darla. Sí, necesitamos docentes, necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos trabajadores de casa particular, necesitamos choferes de micro, necesitamos... gente que produzca alimentos, gente que los distribuya, gente que los ponga en un supermercado o en un almacén, gente que construya casas. No todas las personas pueden ser, a ver, tal vez puedes ser emprendedor en tener tu emprendimiento de construcción, pero quiero decir, en algún lado vas a necesitar un empleado. Y no está mal que, ahora, no está mal siempre y cuando le enseñas a una persona a que tiene derechos laborales y que merece tener un sueldo digno. Entonces, acá hay algo que me hace bastante ruido, sobre todo teniendo en cuenta que vamos camino a un modelo de país en el cual nos vamos a basar casi que específicamente en extracción de materias primas que se vendan afuera para conseguir dólares. Y comprar manufactura. Y comprar cosas hechas de afuera. Y sí, en ese modelo de país donde no vamos a tener prácticamente industria, casi que como no van a haber muchos empleos de calidad, un poco lo que va a terminar pasando es que la mayoría van a necesitar ser emprendedores porque es la única que les va a quedar. Sí, sí, también estos cambios educativos van en consonancia con el modelo de país que se está planteando. Y si tenemos un modelo de país, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiábamos y decíamos, bueno, Argentina era agroexportadora, y después pasamos a un modelo de país industrializado? O que buscó por lo menos la industrialización. Que buscó la industrialización, bueno, va en consonancia con eso. Y a nosotros nos parece que quizás no tendríamos que ir tan rápido. Frenemos un poquito. Esto está empezando.
Bien, último punto en esta parte. Se propone flexibilizar el marco normativo para permitir que las escuelas establezcan redes con diferentes espacios productivos. Se planteó que las prácticas profesionalizantes en centros tecnológicos podrían promover el entusiasmo Ujú. y la inserción laboral. Bueno, bueno, bueno. Em, yo me pregunto, en centros tecnológicos, ¿cuáles? ¿Qué definimos por centros tecnológicos? CONICET, O sea, ¿qué sería? ¿Un supermercado sería un centro tecnológico? fábrica ¿Una fábrica de qué? de auto. Porque no es lo mismo un espacio de trabajo o una empresa o una organización que un centro tecnológico. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es buena Capaz que está pregunta. buenísimo, pero digo, no está aclarado y es una de las grandes cuestiones con este proyecto, que hay muchas cosas que no están aclaradas. Claro. Y si no están aclaradas, después dan lugar a que se haga cualquier cosa. Y eso es lo peligroso. Ujú. Em, Siguiente punto, flexibilización y diversificación institucional. Se señaló la necesidad de repensar la estructura de la secundaria para evitar la fragmentación de los trayectos educativos y permitir la integración de distintos niveles y modalidades. bueno, ¿cómo lo van a hacer? No lo sabemos. Vayan a Se chequearlo. propuso revisar el sistema desde sus cimientos para habilitar cambios estructurales. Se planteó fortalecer las escuelas técnicas, hermoso, especialmente en la articulación de saberes laborales con saberes vinculados a la producción. Ok, ¿qué pasa con las escuelas técnicas en este momento? Y a nivel nacional hay un desfinanciamiento. Y acá la gran pregunta sería, bueno, ok, entonces la provincia va a ir en contra de lo que se hace a nivel nacional. Si lo va a hacer, buenísimo, que se haga, pero Aprobamos. creo que habría que plantearlo porque esto está hecho en base a un documento que es nacional. Entonces, y Se además, contradice. normalmente las escuelas técnicas, Ya tienen. pero quiero decir, las escuelas técnicas están pensadas para formar técnicos, para formar personas en oficios y personas que incluso pueden trabajar en la industria. Sí, Y el tema es, ¿en qué industria van a trabajar? ¿O es para que sean todos autónomos? No lo sé, digo, pero me parece que es algo para ponerlo también en discusión. Se propuso establecer con claridad lo que los estudiantes deben saber en cada año para realizar diagnóstico y definir su continuidad. Perdón, Ya pero existe. el Consejo Federal de Educación hace esto. Y además hay resoluciones Define. provinciales que dicen qué es lo que tienen que saber los chicos cada año. Entonces, Se sugirió. una cosa que vos me digas, no sé, vamos a redefinir lo que tienen que aprender. Bueno, perfecto, lo Dale. podemos discutir, pero Sí, sí, sí. establecer con claridad si ya están establecidos. Sí, sí, sí. Es como si partieran de un diagnóstico en donde, no sé, me van a la escuela es como solo a que vos querés un sentarse. mate y yo te digo, Nori, para mejorar tu vida te voy a regalar un mate. Ajá. Ya tiene un mate. O Sí, sea, sí. ¿qué es lo nuevo? O una cosa que le diga, te voy a dar un mejor mate. Pero ya tiene uno. Sí. Se sugirió tener horas pagas para el trabajo interdisciplinario y para clases de apoyo, así como un sistema de tutorías. Acá hay un gran tema. Gran tema. ¿Por qué? Porque siempre decimos que es necesario que se paguen las horas de gestión, como se hace en Total. cualquier sistema educativo secundario serio del mundo. El tema es, no está aclarado en base a qué se nos va a pagar. Ujú. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, actualmente existe un programa, que es el programa de mejora institucional, en el que desde Nación se les paga dinero a las escuelas secundarias para que utilicen, en cuestiones que tengan que ver con la mejora de esa escuela secundaria, muchas veces se utiliza para horas, para pago de horas De apoyaturas. de apoyatura, sobre todo en aquellas materias donde hay dificultades. El tema es, lo que se está pagando en el PMI es prácticamente la mitad de lo que se paga sale la una hora, cátedra. que ya es una hora miserable, la hora cátedra a nivel provincial. Entonces, ¿en base a qué se va a pagar esto? ¿En base a lo mismo que ya venimos cobrando por el mismo tiempo? ¿O qué? ¿O va a ser la mitad? ¿Esto va a ser de manera remunerativa o no? No, y además que ya tenemos trabajo interdisciplinario y tenemos clases de apoyo. En este momento están siendo remuneradas. Ojo. Yo no entiendo si lo que se quiere es sacar algunas horas que ya se están pagando como hora cátedra y pasarlas al docente que está con el curso. Porque además, recuerden que a nosotros se nos obliga a trabajar por proyectos. Entonces, esos trabajos que ya estamos haciendo por proyectos interdisciplinariamente, que se nos paga con hora cátedra, que es re difícil de hacer, tenés que coordinar con los otros docentes, eso irá a pasar para trabajo interdisciplinario, te lo irán a pagar aparte con estas horas que dice... Que a ver, convengamos que cuando No lo se sé. habla de trabajo interdisciplinario, estamos hablando de trabajo donde, por ejemplo, está el de lengua, historia y matemáticas haciendo un mismo proyecto juntos. Bueno, ¿cuál es el tema? Que al ser docentes taxis, en la mayoría de los casos, es muy difícil que esos 3 docentes o más puedan coincidir en la escuela. Bueno, se supone que si ahora van a concentrar horas y van a trabajar todos en la misma escuela, van a contar con más tiempo para poder juntarse. Quiero entender yo que lo que se va a pagar es eso, es ese tiempo que vos le vas a dedicar a armar un proyecto, por ejemplo. Pero vuelvo a repetir, ¿en base a qué se va a pagar?
No, no, Porque no, si no, va a se ser al entiende. mismo valor de lo que venimos, bueno, digo, bueno, por lo menos que se mantenga. Ahora, piensen, por ejemplo, en Mendoza se paga el PME, que es el programa Mendoza Educa, y esas horas se trabajan de principio de año hasta final de año, pero las vacaciones no se pagan. Y no se Eh, tienen en cuenta eh, tampoco para el aguinaldo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el cobro de esto nuevo que nos van a pagar? Si va a ser en las mismas condiciones, bravo. Me encantaría tener clases de apoyo para trabajar con mis estudiantes y solamente con ellos, que ya sé qué es lo que tengo que evaluar. Ahora, pagámela igual de lo que yo ya vengo trabajando. Bien. Y no está aclarado. Y si no está aclarado, puede que después no lo hagan y digan, es que nosotros nunca dijimos que iba a ser así. Ese es el problema con dejar esto abierto a suposiciones, ¿no? Se abordó el problema de la discriminación entre escuelas, señalando la brecha entre escuelas urbanas y escuelas marginales. Bueno, se destacó la importancia de la regionalización de la oferta formativa y de la autonomía de las instituciones educativas para adaptar, de las instituciones educativas, para adaptar sus proyectos a las necesidades locales. Y acá nos preocupa un poco porque los contenidos son contenidos generales, donde sabemos que las personas que salen de las escuelas secundarias de cualquier lado del país van a tener ciertos conocimientos mínimos. También, además, la escuela, ya la LEN habla de contextualizar las escuelas. Entonces, claramente, si estamos viviendo en Mendoza, bueno, cuando hablamos en geografía de cuáles, por ejemplo, no sé, se me ocurre, hablamos de la producción de la vid, hablamos de cuáles son las producciones locales, ¿no? No estudiamos sobre, no sé, la producción del plátano en Brasil. No estudiamos eso. Estudiamos cosas que tienen que ver con lo regional, pero los contenidos están en base al Consejo Federal de Educación, perdón, al Consejo Federal de Educación, con contenido que todas las personas vemos en el nivel secundario. Entonces acá, ahí, ¿no? Como cositas que vamos como leyendo y nos surge como pregunta. Se propuso una estructura curricular más flexible, diferenciando entre ciclo básico, ¿se acuerdan del ciclo básico? Con conocimientos esenciales, tenemos, y un ciclo orientado con una vinculación práctica en materias optativas. Ya pasó esto del ciclo básico, ¿se acuerdan? Octavo, noveno, primero, segundo, tercero. Y se desfinanció las escuelas, se sacaron las escuelas técnicas, ¿te acuerdas? Bueno, Ahora, esto pasó. el tema también acá es, ya tenemos un ciclo orientado con ¿Tenemos una ciclo vinculación orientado? práctica. Hay muchas orientaciones en lo que sería la modalidad orientada y muchas orientaciones en la modalidad técnica. Lo de las materias optativas, raro. Pero bueno, no nos cerramos para nada. Puede ser que sea fascinante. Ahora, el tema es... ¿En qué horario? ¿Cómo lo ponemos? Esos docentes, si optan pocas personas a esas materias, ¿cuáles van a ser esos espacios curriculares optativos? Si me decís, iba a ser historia. Y no, historia es un básico en la currícula que tienen que tener, ¿no? Acá, ojo, porque no especifica cuál. Claro. Y el día de mañana nos podemos encontrar con que, oh, caramba, lengua y matemática, divino, porque dice que la lengua necesita lectura y tal, y después nos encontramos que no tenemos geografía, no tenemos historia, no tenemos educación cívica, las artísticas, las ciencias todas en un solo módulo, no sé. Deja abierta la puerta a muchas cosas. Podemos pensar mal, podemos pensar bien, pero digo, hay que hacer esa crítica para que se especifique bien. Se propuso que las escuelas no deberían estar solas y que deberían tener socios estratégicos. Que la LEN dice que es un socio estratégico es el Estado, porque el Estado es garante de derecho. Acá parece que eso Acá serían los se lo olvidaron. empresarios y los municipios. Los empresarios y los municipios. Se sugiere que debería existir un ciclo orientado, abierto y flexible, centrado en habilidades y capacidades. O, caramba, justo puesto después de la palabra empresarios, ¿no? Como un socio estratégico. Y esto va a ser muy importante más adelante porque vamos a hablar de quién va a armar los contenidos en las escuelas. Y adivinen qué aparece. Los empresarios. Promoción, evaluación y acreditación. ¿Querés leer? Vale. Se sugirió repensar si el sistema realmente puede acreditar lo que evalúa y dejar de ver el error como algo negativo. Se remarcó la necesidad de acompañar a los docentes en los cambios, ya que la falta de formación dificulta la implementación de innovaciones, y se enfatizó en la importancia de una articulación más clara entre los niveles educativos y el ámbito laboral. Bueno, esta última parte sí, también tenemos ese deseo. Me encanta. En cuanto a la necesidad de acompañar a los docentes en los cambios. Hermoso, y la falta de formación. Claro, tomemos en Sí. cuenta que a nivel nacional se está financiando el Instituto Nacional de Formación Docente. O sea,
Otro signo de pregunta enorme. ¿Cómo? ¿Qué pasa acá? O sea, ¿Cómo? sí se... ¿Y? Y esa formación, ¿qué va a ser? ¿Los días sábados? Eh, ¿Qué onda? Porque no está claro. Sí, nos O sea, encanta, nos me encanta que encanta. fortalezcamos esto, pero ¿cómo? Después, bueno, esto de dejar de ver el error solo como algo negativo, sí, apoyo totalmente. Apoyo totalmente porque me parece que está bueno. Yo puntualmente en mi clase trato de trabajarlo de esa manera, que los pibes no sientan que porque se equivocaron, entonces ya no tienen que hacer más nada. Bien, se propuso revisar la formación docente y la vinculación con otros niveles educativos, se Bien, sugirió. perdón. Acá, importantísimo que los IES, los institutos de formación docente, empiecen a analizar esta propuesta, muchachos, muchachas, ustedes que están formándose para docentes. Esto es muy importante porque es su futuro laboral. O sea que esto hasta en los IES se debería estar analizando. Sí, tenemos, yo te aviso. Se sugirió implementar una evaluación formativa con rúbricas sencillas y claras, dando menos énfasis en la nota final y más en el proceso. Y acá, stop. Muchos docentes ya usamos rúbricas. La implementación de rúbricas hace rato que las tenemos. Es más, nos la vamos enseñando entre nosotros y nosotras en las jornadas. Ok, ¿lo querés poner obligatorio para todos los docentes? Bueno, ponelo, sí, lo podemos charlar. Es verdad que es una buena herramienta, me encanta. Y con respecto a esto de dando menos énfasis a la nota final y más al proceso, yo sí creo que tenemos que defender mucho esta parte nuestra, nuestro trabajo, porque si ustedes entran al GEI van a encontrar que cada espacio curricular tiene al menos 5 notas cargadas. Y eso De es proceso. de proceso. Y eso no es por amor al arte, eso es porque nos obligan. Es una obligación que tenemos los docentes de ir evaluando constantemente el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y se va subiendo el hate, toda familia puede llegar a verlo. Así que acá, ojo, porque esto no está sucediendo. No le estamos poniendo menos énfasis a la nota final que al proceso. Es más, muchas veces la nota final, el examen final de contenidos o integrador de esos contenidos, de esa etapa, se sacan un 3, se sacan un 4, y gracias a todas las notas que hemos puesto de proceso, esa persona acredita, aprueba esa parte del espacio. De hecho, como vemos que actualmente siempre se nos aclara que la nota del integrador es una nota más de proceso. Claro, O sea, no es una vale nota más. que define el cuatrimestre, por No, ejemplo. no, y no tiene más valor. No es que vale un 70% y las notas de proceso tienen un peso de un 30%. No, no, no. Se promedian absolutamente todas las notas. Una nota más que una nota de proceso. Se ponderan. Discúlpame, no existe más promedio. Ponderación. Que es redondear para arriba. Sí, pues siempre tiene que ser a favor del estudiante, por supuesto. Se propuso modernizar y flexibilizar los métodos de evaluación para que sean más motivadores. Bueno. Se sugirió superar el modelo tradicional de examen individual, utilizando el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos grupales para evaluar. Se argumentó que, aunque se busca acreditar por competencias, en la práctica se sigue evaluando por espacios curriculares, por lo que se propuso el uso de rúbricas para medir capacidades. Acá podemos volver a lo que ya estuvimos diciendo respecto al tema de contenidos, capacidades, que no creemos que una tenga que ir que una excluye a la otra. Claro. No son excluyentes, podemos evaluar absolutamente contenido y capacidades. Se planteó la posibilidad de una evaluación técnica estándar y por separado una evaluación de habilidades básicas para la promoción. Perdón. Y volviendo a lo de recién, que dije se pueden evaluar contenidos y capacidades, es importante saber de que se aprenden en conjunto. Ni siquiera es que yo digo, bueno, tienen que aprender con capacidades, entonces les saco tiempo. No, no, se aprenden en conjunto. Uno aprende en el aula todo eso. Por eso decimos de que las rúbricas, que podemos evaluar las dos cosas. ¿Sí? Importante, no hace falta sacar contenido. ¿Podemos modificarlo? Sí, chicos, sí. Un montón de cosas. Pero que quede analizado. Bien, vamos a las últimas partes, condiciones institucionales y laborales. Se planteó la necesidad de articular mejor los trayectos educativos con los entornos laborales y sociales para que la escuela no quede aislada de la realidad de los estudiantes. Se propuso revalorizar el trabajo práctico y fortalecer las experiencias que acerquen a los estudiantes al mundo laboral. Algo que va a aparecer mucho en este documento es esto de acercar al estudiante al mundo laboral. Y no yo por lo menos siento que no se le da tanta importancia al desarrollo personal del estudiante. Porque por supuesto que uno de los objetivos de la secundaria debe ser que ese estudiante el día de mañana pueda insertarse en el mundo laboral. Ahora, ¿solamente lo vamos a educar para eso? ¿O tiene que ser ese el gran objetivo?
en detrimento por ahí de otras cuestiones que hacen más a la convivencia. em, Eso lo dejo como pregunta abierta. Ciudadano. Después, ¿qué ibas a decir? No, dale, dale. Se propuso incorporar nuevas figuras, atento a esto, como el responsable de convivencia escolar. Se sugirió que los concursos sean por perfiles y no por horas de clase y que exista una evaluación de desempeño periódica. También se mencionó la necesidad de revisar y actualizar el estatuto docente. Un montón en un solo párrafo. Lo del estatuto, eh, Para el que no sabe, que no creo que suceda, pero puede suceder, el estatuto docente es donde están todos los derechos y obligaciones. y obligaciones de los docentes, de todos los actores de la comunidad educativa. Bueno, no de las familias. De los trabajadores, vamos a decir, de la comunidad educativa. Entonces, es muy importante que si va a haber una modificación en los derechos y obligaciones de las personas que trabajamos en el ámbito educativo, bueno, que nos sentemos a analizar, que nos digan qué parte del estatuto docente habría que actualizar, qué derechos habría que actualizar. Y ahí sentarnos a conversar, porque los derechos, que yo sepa, no se cambian de un día para el otro y no los cambia el empleador, sino que es una cuestión... sí, que debería ser acordada. Debería ser. Idealmente, ¿no? A mí me hace ruido también el tema este del responsable de convivencia escolar, porque no se aclara, bueno, este responsable que va a tener un cargo en la escuela, se va a elegir en base a qué criterios, que va a ser el profe de ESI o va a ser alguien del SOE, que de paso digamos que el SOE no está nombrado, o sea, lo que es el Servicio de Orientación Escolar del nivel secundario, no está nombrado en todo este documento, no están nombradas las y los preceptores en este documento, y no está nombrada la educación sexual integral. Ahí. Que hay eso, es re importante nombrarlo porque miren cómo cambia todo en tan poco tiempo. ¿Se acuerdan de la ley 2030? Que era... y que tiene mucho de esto, pero así todo... Pero la ley 2030 no era una reforma a nivel nacional de la educación. Y el segundo punto objetivo de la ley 2030 era... Del nivel secundario. Del nivel secundario era que todos los estudiantes tuvieran educación sexual integral. Obviamente cumpliendo la ley 26.200... cumpliendo la ley de educación sexual integral, ¿no? Fíjense cómo en el 2020, sí, 5 añitos después, 6 años después, con un cambio total, evidentemente acá se nota el cambio de lo social, muchachos, muchachas. O sea, increíble, increíble. Acá hablamos ya de los empresarios en la educación secundaria, cuando antes hablábamos de que todos tuvieran educación sexual integral. Como para que veamos el cambio de paradigma, que es importante porque el cambio de paradigma... Sí, o de preparar, según la Ley de Educación Nacional, al ciudadano para la vida en democracia, y acá para... Anda muy lejos igual, ¿eh? Dale. Sí. Para la vida de democracia. Y de acá, o sea, en este documento, para la vida laboral, básicamente. Que no nos parece mal, pero que saquen la parte de democracia, que saquen, que todo eso falte, es importante. Bien. Lo que no se dice, lo que no está escrito, no existe, muchachos. Se propuso un sistema de reconocimiento salarial para los docentes basado en la capacitación y las titulaciones avanzadas y no solo en la antigüedad. Ya está sucediendo, igual. Sí, de hecho, la antigüedad cada vez tiene menos peso. El tema es que si encima eso lo ponen en una ley, difícil. Complicado. Porque la antigüedad lo vemos en paritaria. Exactamente. Y además que el tema de las capacitaciones, volvemos a lo mismo. ¿Quién la va a dar? ¿Van a ser pagas? ¿No? ¿Y quién puede acceder a esas capacitaciones? Estamos hablando de que el Estado va a dar capacitaciones para todos y todas, en horario de trabajo y gratuitas. Entonces, ¿de verdad es algo accesible para todas las personas? Bueno, bárbaro. Ahora sí, vamos a pagarle por la capacitación a docentes, le vamos a pagar más por la capacitación, pero solo algunos pocos van a poder capacitarse, porque lo pueden pagar, porque tienen tiempo después del trabajo y lo usan deciden usarlo para eso, y son pocas las personas. Más allá de que sean pocas, no es un derecho que puedan acceder todas las personas, ¿se entiende? El salarial va a estar ahí. Se enfatizó la necesidad de concentrar las horas de los docentes en una sola escuela para fortalecer el sentido de pertenencia al trabajo colaborativo. Ya dijimos, estamos a favor de eso, excepto en que no está aclarado el cómo va a ser esa concentración. Se coincidió en la importancia de articular la escuela secundaria con el nivel superior.
se propuso repensar los concursos docentes de acuerdo a la idoneidad, ponderando la práctica comprobada. Se planteó la necesidad de una revisión del estatuto docente, se sugirió un premio a la productividad, al logro y al resultado docente a través de proyectos con impacto medible. ¿Qué será eso? Ya tenemos estadísticas, en la escuela ya tenemos estadísticas que todos los años las vemos en la jornada de fin de año, en donde decimos, bueno, matemática de primero salió así, matemática de segundo así, hay tanta no es repitencia, no se llama repitencia, se llama permanencia. Hay tanta permanencia en tal espacio curricular, o sea, tenemos una forma de medirlo. Ahora, el premio a la productividad, ¿cuál va a ser? El docente que más estudiantes tenga aprobados en el espacio curricular. ¿El logro cuál va a ser? Que no haya permanencia en ese espacio. Ahí nos genera mucho ruido porque no nos está diciendo cómo se va a medir esa productividad, cuál va a ser el logro. O después en las pruebas estandarizadas, si el estudiante sale mal, a vos te van a no premiar por eso y te van a pagar menos porque le fue mal en una evaluación estandarizada. Bueno, eso no está aclarado. Que de todas formas, se ha estudiado que muchas veces, incluso aunque fuera de esta manera, ¿no? Que te van a pagar porque el estudiante le fue bien en las pruebas PISA, después la escuela se termina preparando solamente para que el estudiante llegue preparado a las pruebas PISA y nada más. Entonces, hay mucha tela para cortar en esta cuestión. Peligroso. Participación y gobernanza del cambio. Se remarcó la necesidad de involucrar más a los municipios en la planificación educativa para que esté vinculada al desarrollo local. Signo de interrogación. Se propuso que esta participación municipal debe institucionalizarse para que sea permanente. O sea, que sea parte de la institución. Ok, no dice nada, ni cómo, ni de qué manera, ni en qué van a participar. Ok. Se coincidió en que el cambio no es posible sin trabajo cooperativo entre los diferentes sectores y el trabajo interdisciplinario al interior de la institución. Perfecto. Bárbaro. Se propuso optimizar los tiempos de las jornadas institucionales para tratar estos temas. Ok, o sea que en las jornadas vamos a trabajar sobre esto, el trabajo cooperativo. Se planteó que la transformación debe planificarse con tiempo para que el docente pueda apropiarse de ella. Sí, la transformación debe ser con tiempo, que no nos lo están dando. Una. Dos, para que el docente se apropie. Uno se apropia cuando es parte. Importante. Y acá no estamos siendo parte de esta propuesta. Por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora, seguramente igual no. Nos van a llamar, nos van a decir, chicos, esto es obvio que nos van a llamar en cualquier momento. Hagamos ya un congreso, quiero saber qué opinan. Total. Se propuso un gran taller para estudiantes y familias, aunque se mostró cautela sobre el riesgo de generar falsas expectativas a una participación superficial. Yo no entiendo esto. De verdad no lo entendí. O sea, así que se propone un gran taller, pero ojo que puede que de la nada. ¿Qué onda? No, aparte, genere falsas expectativas en qué. ¿Genere expectativas en qué? En que son parte de la educación. O sea, que no tengan gran expectativa de ser parte de la educación. No lo entendimos. Sí, así que por las dudas, lo dejamos ahí como para saber de que necesita un poquito más de trabajo esa parte. Se propuso crear una mesa de co-construcción. Se sugirió que las universidades participen en este proceso de cambio. También se mencionó la importancia de ser creativos para captar la atención y de profesionalizar la carrera docente. Ok, acá estamos, me imagino que se están basando en que cada vez hay menos personas que quieren estudiar la carrera docente y que quieran... Y además, esto de ser creativos, ¿quiénes van a ser creativos para captar la atención y profesionalizar la carrera docente? Bueno. ¿Qué es ser creativo? ¿Qué es ser creativo? Este es el tema con este documento, Dios. Hay tantas palabras abstractas que no te dejan hacer pie en nada. Esto es como... Que se puede volcar también en cualquier cosa, chicos. O sea, que en un proyecto de ley, esto de ser creativo puede salirnos muy bien o puede salirnos muy mal en cuanto a derechos. Sí. ¿no? La ambigüedad en sí misma no es para una ley. Claro, en una ley no. tenés que ser conciso, salvo que hayan intereses detrás de que, bueno, uno puede interpretar una cosa y después viene otro que interpretó otra y fuiste. Claro. Porque como es ambiguo, te da el pie para que se haga cualquier cosa. Sí. Eso es lo peligroso de esto. Si todo esto fuera claro, uno diría, bueno, lo acepto o no lo acepto. Claro. Pero la ambigüedad incluso es más peligrosa a que te digan, no, voy a hacer esto que te va a perjudicar. Claro, totalmente. Porque uno puede aceptar o no algo que entiende. Exacto. Pero esto no se entiende.
No se entiende, dejar muchas puertas abiertas a muchas cosas que ni siquiera nosotros nos estamos imaginando. Lo Con esto último, termina. Dale. no, esto que dice, se sugirió que las universidades participen en el proceso de cambio. De acuerdo, pero acá me parece que hay que también tener en cuenta que las universidades no son al mismo nivel que el secundario. Entonces sí, yo quiero que sean parte del cambio, pero no que esto se arme desde la universidad. O sea, No, que claramente que todos los docentes... sí, que tienen que ser parte, sí, sobre todo si estamos pensando en que la secundaria en algún momento articule, como esperamos, con el nivel universitario. Quisiéramos que todos los estudiantes lleguen al nivel universitario y lo terminen, Ahora, claramente. también si vamos a pensar en ese tema, pensemos, bueno, ¿a qué universidades van a llegar? Porque si continúa el de financiamiento universitario público, digamos, para pensar también en cómo unir universidades con secundaria, hay que pensar que después hayan universidades de calidad, accesibles, Públicas, y donde tengas también docentes bien pagos y donde estén todos los servicios disponibles de esas universidades, ¿no? Tema también para pensar. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Ya la hicimos bien larga, vamos a tratar que los próximos no sean tan largos. Pero amerita, chicos, amerita. Sí. Para nosotros es muy importante, ustedes harán sus propios análisis con sus compañeros y compañeras de escuela, esperamos que las familias también puedan leerlo y tratar de entenderlo. Nosotros tuvimos que varias veces leer y analizar entre varias personas esto, nos ha llevado mucho tiempo, para que ustedes vean que tenemos más dudas. Sí, esto nos deja más dudas que certeza. Sí, lo dijimos al principio, muchos signos de interrogación, pero bueno, también sabemos de que todo puede charlarse, todo puede conversarse, que los cambios se van a dar, se tienen que dar en el nivel educativo, en la secundaria, se tienen que dar. Hay cosas de las que yo no volvería atrás, como que es un derecho, como que la educación secundaria es obligatoria, como un montón de cositas que la Constitución y la ley plantean. Hay como un piso donde no me movería de ahí para arriba todo lo que queramos y esto no estaría en ese piso, estaría como un poquito más abajo. Así que bueno, nada, les invitamos a sentarse a hablar con sus compañeros y compañeras docentes. Eso, necesitamos empezar a organizarnos, hablar entre las escuelas, poder escribir, poner por escrito las dudas que ustedes tengan. Nosotros no queremos que esto sea para ustedes palabras santas, podríamos decir, sino estas son nuestras observaciones. Podemos equivocarnos en un montón de cosas. Todo lo que quieran opinar, por favor, opínenlo, para eso está. Se nos deben haber pasado quizás otros puntos en los que quizás no nos hemos percatado, también pueden ponerlo. Este es un espacio en donde hablamos de educación, donde hablamos de las condiciones laborales, justamente, y bueno, esto nos parece que atenta a la realidad que tenemos en este momento, a nuestros puestos laborales. ¿Vamos por un cambio? Totalmente. ¿Vamos por un cambio en la educación secundaria? Sí, podemos hacerlo, que sea consensuado, que sea a partir de la mirada de todos los actores del sistema educativo secundario, en este caso, y que participe la mayoría de las personas para que realmente sea democrático, porque algo que defendemos en la Argentina es la democracia y es los cambios democráticos. Así que esperamos que, bueno, que sirva, que les sirva a ustedes, que lo charlen en sus escuelas y, bueno, nos vemos en el siguiente episodio porque vamos a ver el eje número 2, que el eje número 2 se llama acompañamiento de trayectorias escolares. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Dejen me gusta, compartan, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales. Y tenemos cafecito. Tenemos cafecito. Y eso. Nada más. Adiós. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Venimos con una gran novedad. Tenemos cuenta de cafecito. ¿Para qué nos sirve? Cafecito es una plataforma a través de la cual pueden colaborar con nosotros y con este espacio para seguir creciendo. Bien, y es algo muy sencillo. Solamente tienen que ir a nuestro perfil, en la parte del link que dice cafecito, hacen clic allí y ya los lleva directamente con las instrucciones de qué hacer. Muy, muy fácil. Y desde ya les agradecemos mucho por ser parte de esta comunidad. Cada día somos más docentes, familias que visitan este perfil y que utilizan los recursos que les damos, además de ver la programación y opinar sobre educación. Así que muchas gracias por eso y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Adiós.